Buenas tardes, bienvenidos a la 13ª conferencia de este curso. Presidenta de Alués, Junta Directiva y socios de Alués, colaboradores como Global Caja, representada hoy aquí por el director de su fundación, don Francisco Martínez Ortuño, público en general, y también damos la bienvenida a don Julio Virseda. Antes de iniciar la presentación de hoy, me han pasado una nota de la Junta Directiva con la información de un viaje, el viaje Úbeda Baeza, que se realizará del 14 al 16 de marzo. Se ha enviado una carta informativa y al parecer no ha llegado a todos los socios. Queríamos decirles que todavía están a tiempo de apuntarse. Aquellos que están interesados pueden ir a las oficinas del Corte Inglés aquí en el Paseo de la Libertad y también está abierto a aquellas personas que no son socios. Puede ir cualquier persona que quiera, si bien es cierto que se tendría que hacer socio antes, o si no es su deseo hacerse socio, pues podría apuntarse con otro precio. Se incrementaría un poco el precio en 30 euros, que al fin y al cabo es la anualidad que se paga por ser socio. O sea que más o menos sale, económicamente les saldría igual. Dicho esto, comenzamos ya con la presentación de la conferencia. Seguimos con el bloque de conferencias Todo es Cultura, en el que damos cabida a los más diversos asuntos. Del tema de la innovación que tratamos en la anterior conferencia, pasamos hoy al campo de la medicina, centrándonos en los cálculos renales y los procedimientos quirúrgicos empleados a lo largo de la historia. Para abordar esta materia tenemos hoy aquí a don Julio Virseda, especialista en urología, especialmente interesado en los tumores genitourinarios, la urología infantil y durante los últimos 11 años en la implantación de la cirugía laparoscópica y el trasplante renal en Castilla-La Mancha, habiéndose efectuado cerca de 500 en el Hospital General de Albacete. Para finalizar, les recordamos que el próximo 11 de febrero don Julio Emilio García Jiménez impartirá la conferencia Las matemáticas nos rodean, déjate atrapar. Ahora nos quedamos con Julio Virseda y las piedras asesinas. Disfruten de su conferencia. Muchas gracias, buenas tardes por estar con nosotros hoy acá en realmente un invierno frío, terrible, que casi apetece más estar en el brasero en casa que no escuchando cosas. Con lo cual, doble agradecimiento a ustedes por su presencia y, cómo no, a Alués, a su junta directiva, Carmen especialmente, por la amable invitación que para mí constituye un auténtico honor. Créanme de verdad el poder comentarles, decirles algo que a mí realmente me emociona y me gusta. Muchas veces en la vida uno se pasa el tiempo contando cosas que a nadie le interesan. La facultad, los colegios, etc. Cuando la gente viene voluntariamente a escuchar cosas, es un motivo, insisto, de profundo agradecimiento. Con lo cual elegí un tema que es muy genérico, que es muy global, y en el cual pues cualquiera de nosotros nos podemos ver inmersos. Yo realmente en mi profesión, mi oficio, mi trabajo, que es la urología, lo soy desde hace casi 50 años, porque mi padre era un viejo paciente litiásico. Vi en mi casa siempre el sufrimiento de los cólicos nefríticos en la presencia de mi padre. Y eso, sin duda ninguna, me llevó a los siguientes casi 50 años de vida dedicarme a esta parcela de la medicina y de la cirugía, que es la urología. Y miren, realmente para intentar, primero quizá, justificarme. Esto es la imagen de lo que yo he denominado, de una forma un tanto literaria, las piedras homicidas o asesinas. Una cosa y la otra son ciertas. Fíjense ustedes que desde que prácticamente nuestros primeros primates nos bajamos del árbol, la serie humana, el Homo sapiens y sus antecesores, hemos padecido de piedras, de cólicos renales terribles. Solamente el auditorio, si no directamente, y espero que mejor no, pero sí cercano, han tenido algún episodio de cólico nefrítico en la cercanía familiar, amistad, etcétera, etcétera. Un procedimiento muy antiguo. ¿Y por qué llamarles piedras asesinas u homicidas? Piedras, sobre todo, con mala voluntad, con mala idea, porque han hecho daño permanentemente a los humanos durante milenios, prácticamente, originando una situación
en que ustedes imaginan, sin tratamientos eficaces, sin antibióticos, sin problemas que combatan la infección. Ha sido causa permanente durante una enorme morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, creo que, no poéticamente, sino de una forma real y consciente, se trata de piedras homicidas, de piedras asesinas, que, insisto, nos han acompañado desde el principio de nuestro caminar por este planeta y nos siguen acompañando en más o menos frecuencia. Pues quizá, ¿por qué intentar justificarme en un tema que yo ni soy historiador, ni soy un experto, ni mucho menos en la historia en general y de la medicina muy en particular? Me tengo que unir a quien me ha antecedido con todo honor y con todo conocimiento. Por ejemplo, aquí tienen ustedes a la izquierda al viejo Aristóteles, en su Metafísica. Las cosas se conocen mejor cuando uno sabe cómo se han formado. Esto es cierto completamente. Tenemos abajo a Augusto Comte, el padre de la filosofía positivista, el cual dice, bueno, uno no conoce bien su trabajo y su oficio si no sabe exactamente su historia. Saber de dónde venimos para intentar predecir hacia dónde vamos. Junto con ello, el entrañable Gregorio Marañón, el cual él reflexionaba seguramente en su parcela toledana, en su cigarral, comentando cómo en las horas de asueto, de descanso, después del duro día, de unos y de otros, no hay cosa que relaje más que repasar la historia de nuestro oficio, de nuestro trabajo, de nuestra forma. Reflexionar sobre ello, si es posible, reescribirlo, dando nuestra propia opinión personal. Entonces vale para justificarme el por qué un médico práctico, que al fin y al cabo soy yo, discurro por territorios que son ajenos, como es la historia, salvo una importante afición y una pizca, quizá, si me permiten, de conocimiento de ello. Guy-Chauliac, el de arriba a la derecha, el cirujano más importante de la Edad Media, decía como agradecimiento a quienes nos precedieron. El conocimiento humano no es más que un pequeño niño subido a hombros de un gigante. El gigante es la historia previa que nos ha antecedido. Y el pequeño a los hombros del gigante quizá consiga ver un poco más allá, pero apoyado en los hombros de quienes nos han precedido. Por tanto, válgame esta conversación para dar un homenaje y un reconocimiento a dos estamentos hoy partícipes y protagonistas. Unos, los enfermos de piedras del aparato urinario, que han sufrido y sufren durante milenios esta cruel enfermedad y han soportado con un cierto estoicismo lo que les venía encima, en épocas en las cuales la medicina era un túnel oscuro de tratamiento. Agradecimiento a los pacientes como tal y a aquellos cirujanos que nos precedieron, que con coraje, con valor, con entusiasmo y con una cierta utopía consiguieron mejorar las técnicas para tratar a nuestros pacientes. Vaya reconocimiento para unos y para otros. Litiasis del aparato urinario. Acá ven ustedes lo que todos conocemos. Los riñones, con estas piedras, vienen en el riñón, del uréter, en la vejiga, en la uretra, en todo su recorrido. Capaces y responsables de esta circunstancia que quien lo ha padecido sabe muy bien lo que es el acceso de dolor renal agudo, el cólico nefrítico, sufrimiento que quien ha padecido otros dolores distintos le dan el ranking número 1. El dolor más intenso que un humano puede padecer, de los más al menos, es el llamado cólico renal o cólico nefrítico. Una piedra homicida impactada en las vías urinarias que impide el libre paso de la orina hacia su camino natural. O bien la piedra en la vejiga. La piedra en la vejiga origina un sufrimiento feroz de orinar permanentemente, constantemente, con sangre, con pus, con infección. Mortalidad de piedras asesinas. Quizá en esta fotografía dudé en poner este hombre, quizá mayor de alguna manera, sufriendo de su piedra en la vejiga, o poner el cuadro de el dolor, el grito de sufrimiento de estos pacientes, como les insisto. Problema bien frecuente. Se calcula que prácticamente el 5% de la población española, hablando de casa propia, han padecido o van a padecer de una piedra de su aparato urinario. Esto origina anualmente alrededor de 2 millones de consultas en el año. 2 millones. Patología tremendamente frecuente, por lo tanto. Y en esta situación apareció, lo veremos poco a poco, en este largo camino, que yo voy a intentar hacerlo lo más corto posible, porque tenemos que irnos prácticamente desde la prehistoria a ayer, que se operaba un paciente de litiasis en el Hospital General de Albacete, o fueron tratados con las máquinas estupendas
que han dejado en una cuneta gran parte de las cirugías que durante muchos años practicamos. Por lo tanto, problema frecuente y en condiciones. La pregunta que está en la mente subyace de todo sería, ¿por qué? ¿Por qué se producen las piedras patulares? ¿Cuál es el motivo como tal? Bueno, pues no son muy conocidos, después de milenios. No se puede predecir ni decir, usted tiene litiasis, piedra del aparato urinario, por este motivo. Solamente a veces, pacientes con ácido úrico elevado, pacientes con problemas endocrinos de hiperparatiroidismo, problemas de hipercalciurias, esto es pocas veces. La mayoría de las veces no se consigue saber por qué motivo una persona tiene un cólico nefrío, tiene una piedra, no se sabe por qué. Y fíjese, nuevamente, la medicina, que en ocasiones es justa y otras no lo es tanto, la enfermedad, no la medicina, la enfermedad diferencia entre pobres y ricos. Hay piedras de los pobres y piedras de los ricos. Claro, ya se imaginan. Alimentación, higiene, hábitat, situación, la enfermedad. Escribía el viejo, lo veremos ahora, Hipócrates, que de la felicidad humana surge la salud y de la tragedia humana surge la enfermedad. Bien, pues litiasis, renales, no para todos, para nadie. Aquí no insisto, fíjense, 2 millones de consultas al año, 20.000 cirugías al año antes de una fecha, una piedra miliar fundamental, que fue la aparición de tratamientos incruentos para la litiasis. Problema, como ven, muy frecuente, muy frecuente. Vamos a hacer este viaje rápido, espero que rápido por ustedes fundamentalmente, cómo vamos hacia atrás. Vamos a buscar lo que es la medicina todavía, medicina prácticamente precientífica, una medicina teúrgica, en el cual la enfermedad es un castigo del más allá, por lo cual los tratamientos son puramente empíricos y anecdóticos. Una civilización tan importante de la cual procedemos, como es el Antiguo Egipto, pues ya teníamos a este médico, arquitecto, filósofo, un conjunto de todo. Imhotep fue el constructor, entre otras cosas, de la pirámide bien conocida de Sácara, tercera dinastía en la época del faraón Zoser. Bueno, pues escribía el viejo arqueólogo Elliot Smith, donde hay restos humanos, hay restos de piedras del aparato urinario, otras también, claro, pero piedras del aparato urinario. Y así, este hombre, Smith, descubrió la piedra histórica más antigua de la urología. Esta piedra que ven aquí, que corresponde a una situación de un adolescente de prácticamente 4.500 años antes de Cristo. En los restos modificados ya se encontró una piedra en los restos óseos de su pelvis. Esto vale para decirles al principio, que estas litiasis, estas piedras, nos acompañan durante milenios y siguen sin dejarnos. Habrá cambiado el tratamiento, evidentemente, de una forma afortunada, pero la presencia de ellas es constante y permanente. Por cierto, aquí les pongo una foto en la cual este resto histórico fue desaparecido el año 1941 en uno de los bombardeos de Londres por los nazis. Parte del Museo Quirúrgico de Londres se destruyó y esta pieza desapareció. Otra circunstancia, igual, este paleopatólogo y arqueólogo encontró una momia más reciente, 1000 años antes de Cristo, reciente, entre comillas, en el cual encontró una litiasis en la fosa nasal de ese sacerdote. ¿La fosa nasal? Bueno, se forman piedras en muchos sitios. Esta es una piedra de ácido úrico del aparato urinario. La costumbre, la tradición, era de la momia embalsamada no retirar ningún resto personal, excepto las vísceras que correspondían, bueno, al tema religioso de los faraones. Solamente se han encontrado 3 piedras en miles de momias analizadas. Factor sociológico. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las clases potentes a las cuales se encuentran las tumbas no tenían litiasis o tenían menos litiasis. ¿Dónde aparecen? En las tumbas modificadas de los trabajadores de la pirámide de Giza, por ejemplo. Problema socioeconómico de la litiasis, como tantas veces pasa en la medicina. India. Estamos adelantando el año 500 antes de Cristo. Médico hindú, hemos conocido, es Suruta, y el Ayurveda, el camino de la vida, quiere decir más o menos el Ayurveda. Bueno, pues me vale para recordarles de que es la primera vez conocida en la literatura en el que se habla de la cirugía de las piedras del aparato urinario. Y estamos en el año 500 o 600 antes de Cristo. Bien, es verdad que es la cirugía de las piedras del aparato urinario
localizadas en la vejiga, porque el resto del aparato urinario habría que tardar hasta mediados del siglo XIX, en el cual la cirugía irrumpe en el tratamiento. Mientras tanto, larga noche de oscuridad, en el cual la cirugía no era más que un problema añadido a la propia enfermedad. Bueno, pues en este caso, nuevamente, el comentario de la Ayurveda. Se lo leo. El rico que tenga piedras puede y debe montar en caballo o en elefante. El rico. El pobre debe pasear. Y si es pobre de las últimas castas, debe mortificarse. Que Dios la ampare. Tan antiguo como la medicina, como la sociedad en general. Como no había tratamiento, para unos sí, para otros no, de alguna manera. Bueno, el mundo de la Mesopotamia, el creciente fértil, sumerios, acarios, hititas, etc. Ahí también hay referencias en el código de Hammurabi. Se encontró más de 5.000 tablillas cuneiformes en la biblioteca mesopotámica del rey Asurbanipal. Hay referencia a las litiasis, con tratamientos realmente sorprendentes. Fíjense, ¿qué recomiendan? Sé que no hay otra cosa. ¿Qué podían decir? Bueno, tratamiento de las piedras de aparato urinario, baños, masajes con aceite de escorpión, evitar huevos, carnes o pescados. Bueno, esto se parece un poco a nuestros colegas actuales, ¿no? Que prohibimos casi de todo, quién sabe por qué. O, a continuación, fijaros, polvo salino de piedras negras, cáscaras de huevos de avestruz, trementina del pino, pociones de los órganos sexuales del burro. Tratamiento para litiasis urinaria en la cultura enorme y trascendente mesopotámica. Noche médica de la oscuridad, si no absoluta, casi absoluta. Vamos a casa propia, no tan lejos, no tan en Mesopotamia. Vamos a hablar, se lo conoce muy bien, el Cerro de la Consolación, el Cerro de los Llanos, en Montalegre del Castillo, entre Montalegre y Yecla. Por cierto que la dama oferente de Montalegre del Castillo es la dama de Montalegre, no la dama de Yecla, cada cual lo suyo. Dama de Montalegre. Bueno, ahí se encontró las ofertas. Este es el sátiro itifálico, pieza muy importante, que nuevamente está depredada en el Museo del Louvre parisino. Algunas cosas devolvieron, otras no. Los franceses se las quedan y no las devuelven. Este es el sátiro itifálico. Bueno, pues acá únicamente ya se recurre a las curas hidrominerales, los balnearios. Esto de Archena ya está inventado en la época ibérica. Aguas hidrominerales. Y la zona de la Consolación es una zona, sobre todo en la antigüedad, rica en manantiales, en aguas sulfuradas para hacer baños permanentemente. Uno de los remedios eficaces desde la antigüedad, como ven, contra la litiasis del aparato urinario. El aporte líquido abundante. Y les diré después, cualquier tipo de agua, el agua potable, no genera enfermedades. Hablaremos después de un tópico muy habitual en muchos sitios. ¿Genera el agua potable enfermedad litiásica? Seguro que muchas veces una mentira se convierte en una verdad. Bueno, no es tal. Hablaremos luego de este detalle. Época un poco más reciente, más científica. De la medicina teúrgica. Los dioses mandan la enfermedad y circunstancias. La medicina que intenta ser científica. La medicina, cómo no, del antiguo mundo griego. Con nuestro padre de la medicina, Hipócrates, en el siglo IV, V a.C., y la teoría humoral. Y decía este Hipócrates, escribía, las piedras del aparato urinario se forman, pues las personas beben agua con tierrecilla, con limo, aguas sucias. Beben estas aguas les genera entonces una litiasis. Teoría humoral. En consecuencia, cuando ahora decimos, es que el agua del aceite tiene calcio, carbonato, y genera piedras, estamos hablando de una teoría no cierta de Hipócrates en el siglo IV III a.C., las arenillas. El agua potable no genera ninguna enfermedad conocida, el agua potable. Les traigo esta imagen de Amonios, llamado el litotomista. Lito, piedra, y la palabra técnica es litotomía, cortar la piedra. Bueno, es el primero que se le ocurre inventar lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva. Seguro que les suena a todos ustedes. Cirugía de mínima agresión, consiguiendo lo mismo, pero con pequeña agresión. Bueno, pues estamos siglo III antes de Cristo, la escuela médica de Alejandría. Amonios ya diseñó un pequeño instrumento, una especie como de sonda, en la cual tenía en la punta un diamante para intentar triturar la piedra del aparato urinario. Siglo III antes de Cristo. Nada nuevo
bajo el sol en cuanto a Alejandría. El mundo de Roma. Nuestros padres y madres naturales. Hemos hablado de Mesopotamia, Egipto, como no, Grecia y Roma. Es nuestra herencia cultural. De aquí venimos, no es otro sitio distinto. Bueno, pues aquí tenemos dos personajes. Uno es Celso, y otro es Galeno. Fíjense que los médicos se nos dice habitualmente galenos, como recuerdo a Claudio Galeno, siglo II después de Cristo, ya en la época romana. Bueno, pues ya Celso describió cómo era la operación de sacar la piedra en la vejiga. La habíamos visto antes en la India, con su ruta. Ahora Celso, siglo más tarde, la pone en marcha. Operar la piedra en la vejiga. Claro, imagínense, sin anestesia, sin ningún tipo de producto hemostático, la hemorragia, ningún producto en contra de la infección. Tardaríamos todavía muchos siglos en llegar al control de la hemorragia, al control de la infección, al control del dolor. Bueno, pues, claro, ¿cómo se hacía esto? Celso escribe en sus tratados de re médica como la operación de sacar la piedra en la vejiga se hacía en no más tiempo de 1 minuto. Si tardaba más de 1 minuto, seguramente el paciente moría ya, por shock hemorrágico, porque había que sufrir sin anestesia ninguna. Bueno, pues lo hacían, la talla perineal. Ahora les comentaré por qué motivo la piedra en la vejiga. Se pueden imaginar que el acceso quirúrgico más rápido, más sencillo a la vejiga urinaria es en la zona debajo del ombligo, la zona hipogástrica. Ahí está la vejiga prácticamente. Y la piedra durante siglos no se extraía por esa vía que es la natural, es la más cercana, la más próxima, la más manejable, la más fácil. No se hacía. Se sacaba la piedra por un conducto muy estrecho y anatómicamente muy complicado, que es el periné. El periné es la zona, tanto masculina como femenina, que está entre el ano y la bolsa testicular. Ese es el periné. Bueno, esto parece que se complica uno la vida. ¿Por qué motivo por el periné? Pues se veía muy bien por la observación de que si se abría el hipogastrio, la vejiga, camino directo, se lesionaba el peritoneo. Y el peritoneo inflamado, peritonitis, muerte segura. Con lo cual ese camino se desechó hasta siglos más tarde. Imagínense un paciente con la incisión abdominal, gritando contraído de dolor. Pues, ¿qué pasaba? Que entre otras cosas rápidas, las vísceras abdominales, el intestino, era violentamente expulsado por la herida. Muerte segura. Vamos al periné, durante siglos es como se hizo ese tipo de operación. Pablo de Gina, igual, otro médico alejandrino, experto en estas cosas. Y a mí me gusta sobre todo intentar llegar a casa propia. Si hablamos antes del Llano de la Consolación, aquí en Montreal del Castillo, esto es casa un poco más lejana, nuestro país. Esto es Venta de Baños, provincia de Palencia, donde existía de época romana unos balnearios, unas aguas termales propias para el tratamiento de los problemas de piel y de la litiasis, de las piedras. Había aguas termales de la época romana. Tiempo después, el rey Recesvinto, en la época visigoda, padeció de violentos cólicos nefríticos, como dicen las crónicas. ¿Qué podía hacer? Ir a un sitio de balneoterapia, a Venta de Baños, acá, Baños del Cerrato. Y efectivamente, dice la crónica, que el rey Recesvinto consiguió eliminar el arrianismo del mundo visigodo hacia el cristianismo, el arrianismo él lo quitó de en medio, curó de su enfermedad litiásica y levantó esta ermita visigoda, la más antigua ermita visigoda que tiene nuestro país, España, la iglesita de San Juan de los Baños, levantada por Recesvinto en agradecimiento a la curación de sus asesinas piedras. Es un sitio que se puede visitar y es muy cómodo y muy interesante todo ese panorama. Medicina árabe. Vamos pasando por este camino. Comenzamos prácticamente en la prehistoria. Mesopotamia, Egipto, la India, Grecia, Roma. Bueno, nos acercamos un poco. El mundo romano, visigodos en España y fuera de España. El mundo de la medicina árabe, a la cual debemos un agradecimiento profundo. La medicina hispanoárabe. Por aquellos, no eran árabes ya, eran árabes venían de Arabia. Y estos pobladores de Hispania ya no vienen de la península arábiga, vienen del norte del Magreb, todas distintas, pero sí merecen el nombre de compatriotas hispano-árabes. 800 años de presencia en Hispania. Quizá más tiempo que don Pelayo y sucesores.
Con lo cual los hispanoárabes, reconocimiento importante. Y entre ellos voy a citar únicamente a uno de los médicos que fue durante siglos el cirujano más importante hasta finales de la Edad Media y principios del Renacimiento, que fue Abulcasis. Abulcasis, nacido en esta hermosa ruina de ciudad que es Medina Zara. Seguro que ustedes muchos lo han visitado, las ruinas que poco a poco se van reconstruyendo. La ciudad que levantó Abderramán III, el Omeya, hacia su querida Azara. Ahí nació Abulcasis. Y Abulcasis fue el cirujano número 1 durante varios siglos. Sus textos, sus libros, son utilizados prácticamente hasta el Renacimiento. Y Abulcasis ya diseña instrumentos transuretrales para intentar erosionar, fragmentar, aplastar la piedra vesical. Abulcasis. Esta foto de abajo que la ven, es más reciente, es la universidad en Rabat, la Universidad Facultad de Medicina y de Farmacia Abulcasis. Un reconocimiento a un hispanoárabe nacido en Medina Zara, Abulcasis. Árabes. Bueno, aquí ven algún ejemplo de cómo tenía estas cosas. La época medieval. Personajes. La Edad Media. La Edad Media más o menos se considera que empieza con la caída del Imperio Romano y se extiende prácticamente hasta 1500. Son muchos siglos de evolución. Les voy a hablar de este personaje por su vinculación con las piedras del patrinario. Es Arnaldo o Arnau de Vilanova. Hay un hospital en Lleida, que es Lleida, que es el Hospital Arnau de Vilanova, en recuerdo a esta persona, en el siglo XIII prácticamente, que escribió un tratado contra los cálculos. Este médico de Montpellier, cuando Montpellier todavía era de zona española, hispana, Montpellier. Bueno, pues este hombre trató al Papa. Tengan ustedes en cuenta que la enfermedad litiásica en aquellos siglos era enfermedad sobre todo de pobres y también de ricos, para que los pobres no contaban y los ricos recurrían a tratamientos caros, costosos, exóticos, y eso se conoce por la historia. No quiere decir que únicamente los ricos, decía Luis Lovera de Ávila, las 4 enfermedades cortesanas en el siglo XV. El mal de bubas, la sífilis, el catarro, la piedra y la hiperuricemia. El mal cortesano. Bueno, pues Arnau de Vilanova, fíjense los tratamientos, qué oscuridad tan tremenda. Utiliza, aparte de medicamentos varios esotéricos, como correspondía a la época, utiliza el lapidario, el uso de piedras con una cierta influencia esotérica, telúrgica, astronómica, algo peculiar. Diseña y construye un sello de oro para ponerlo sobre la fosa lumbar, sobre los lomos del Papa Bonifacio. Y entre una cosa y la otra, suerte y alianza con el más allá del Papa, supongo que también influye, pues curó de su enfermedad como tal. Curó. Dice el Papa Bonifacio al rey de Aragón, le dice, oye, tu médico de Montpellier me hizo vivir. De no vivir con mis piedras a poder vivir. Este es Arnau de Vilanova, Hospital Arnau, que le recuerda con todo cariño. Toledo, esta obra medieval es, usted lo ven acá, es cura de la piedra y dolor de la hijada. Aún se llama hijada en Portugal la zona lumbar, la hijada. Es el primer tratado que se escribe sobre las piedras del patrinario, escrito en castellano, no en latín, que era el idioma de la cultura, como hoy parece ser que es el inglés, pues en aquel tiempo era el latín. Y Julián Gutiérrez de Toledo, a finales del siglo XV, y bueno, discúlpeme, lo voy a escribir en vulgar, en romance, para que no haya ningún ignorante que puede decir que hace mal las cosas porque no puede entender el latín. Yo se lo escribo en romance, y ya no puede aducir que hace mal las cosas porque no puede leer los libros de medicina. Tiene una importancia trascendente. Fue médico de los Reyes Católicos, Julián Gutiérrez de Toledo, asistió a Reina Isabel en Medina del Campo y es una trascendencia realmente importante. Arriba con ustedes, fíjense la relación de la bebida en la preservación de la piedra, de potu in lapidis preservatione. La bebida. El líquido es una cosa importante. Otro hispano, este es Francisco Díaz, siglo XVI, que también escribió unos tomos muy interesantes sobre las piedras del patrinario. Nació en Alcalá de Henares y compañero, vecino de Cervantes. Tiene algún poema dedicado a Cervantes,
a la labor de Francisco Díaz, cirujano del siglo XVI, 1588-90, publica ya cosas de este sentido. Bueno, la cirugía renal se puede decir que no tiene historia en comparación con las piedras del aparato urinario. La cirugía renal no se pone en marcha hasta bien entrado la mitad del siglo XIX. Mientras tanto, intocable. Intocable por la observación. Paciente operado, agredido de un riñón con una litiasis, con una piedra, era muerte segura. Con lo cual, mejor no tocarlo. Que Dios le ampare. Solamente se conseguía abrir los abscesos, la colección de pus renal secundaria a las piedras. En aquellos momentos no era infrecuente que un paciente eliminara sus piedras renales a través de la zona lumbar. No como pueden salir las piedras enormes por la zona lumbar, porque el acceso purulento se abría camino hacia el exterior y detrás de esta orina purulenta, detrás venían las piedras. Y el paciente, si no moría de infección, pues una forma que se liberaba casi espontáneamente. O bien el médico que abría el acceso para buscar la salida de las piedras que les comento. Enfermedad cortesana, los papas. Esto ya es anécdota, pero me parece que es distraído. Miren ustedes, el Papa Inocencio X, el cuadro conocido de Velázquez. Bueno, a mí me llama la atención, no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, la cara de mal humor que tiene el Papa. Pero malo, porque padeció muchos años de su vida de una enorme piedra en la vejiga. Con lo cual, el humor del Papa no debía ser realmente muy afable. Bueno, pues al final se decidió a que se lo operara. Y fíjese, dice las crónicas del momento, dice, hase dicho que han sacado una piedra al Papa, como un huevo de grande, sin que despegase la boca. Gran valor. Terrible, ¿no? Noticias de Jerónimo de Berranuevo, que era conocido como de cronista de la época del siglo XVI, el Papa. Ese es Inocencio X. Otro Papa, aquí le tienen. El siguiente, 11. Enfermedad cortesana. De buena mesa, de buena comida, de buen vino, y etcétera, etcétera, pueden surgir estas cosas. No siempre, pero enfermedad cortesana. Y 11, padeció toda su vida de piedras renales. Esa foto de abajo, ese dibujo que tiene abajo, son los riñones de este Papa en la autopsia. No hay prácticamente riñón, es únicamente una piedra, derecho o izquierdo, que sustituye al parénquima renal. Gravísima y mortal insuficiencia renal crónica. Piedras homicidas. Ahí ven la cara directa del enemigo. Estas son las piedras asesinas que mataron mucha gente. Piedras múltiples, no son del Papa, Estas son de alrededores. Ven aquí, son concéntricas, de alguna forma. Esta piedra sí que es histórica, porque hasta hace pocos años, al menos en España, era la litiasis vesical más grande conocida. Pesó 1,8 kg. Fíjese la mano. La mano. Y hay otra foto que no he encontrado, porque era del que fuera mi patrón en Madrid, tenía esa foto. Y era esa piedra al lado de un teléfono. Aquellos negros, ¿se acuerdan? Bueno, pues era más grande la piedra que aquel teléfono como tal. 1,8 kg pesó esta piedra. Era un taxista, por cierto, de Cádiz, este paciente. Bueno, la vía perineal le decía que no la vía directa más fácil, que es la vía por debajo del ombligo, entre el pubis y el ombligo. Vía directa a la vejiga. No. Lesión del peritoneo, muerte segura, por el periné, por la parte baja, para huir. Y hay otra forma de hacerlo. Una forma sencilla, que es la talla vesical de Celso. ¿Se acuerdan? Siglo I o II después de Cristo, la época romana. Celso, Galeno, Dioscórides, Rufo de Éfeso, Celso. Talla, se dice, ahí la vejiga, talla de Celso. Y lo hacían, y lo aprecian ustedes perfectamente bien, por el periné. Aquí atrás, el pene está echado hacia arriba, el ayudante, si puede colaborar, comprime el hipogastrio para intentar que la piedra se haga lo más superficial posible, hacia el periné. Tacto rectal, lo ven en su mano izquierda, haciendo protrusión la piedra en el periné. Y a continuación, pues incisión en el periné y con un gancho, con un garfio, atrapar la piedra y sacarla. Sin anestesia. Ya se decía de que estos cirujanos en aquella época precisaban valor, temeridad, no inquietarse frente a la sangre ni al grito de los pacientes,
Y además, por si fuera poco, disponer de 2 o 3 fornidos ayudantes. Esto era fundamental para poder sujetar al paciente. No bastaba con la conversación tranquilizadora, había que sujetarle bien. Talla celsa, de pequeño aparato se llama. Hacía falta únicamente ese valor, esa mentalidad, esas condiciones, un bisturí y un garfio. Esto era todo. Así se mantuvo durante siglos la talla puesta en marcha por Celso entre el siglo I y II en la época romana después de Cristo. ¿Se complican las cosas? Pero claro, esto no es tan fácil. Tocar la piedra, incidir sobre ella, ¿dónde está la vejiga? Es un túnel muy estrecho, llegar desde el peiné hasta la vejiga, un túnel estrecho, con lo cual se intentó mejorar la técnica. Estos cirujanos un tanto utópicos, idealistas, soñadores, luchadores, para mejorar las técnicas quirúrgicas o las técnicas médicas como tal. Eso se llama la talla vesical de gran aparato. Si recuerdan la diapositiva anterior, un bisturí, un garfio y la mente del cirujano y el estoicismo del paciente. Y en este caso, fíjense la cantidad de instrumentos que hay para poder localizar la vejiga. Sondas, bisturís, separadores, etc. La historia perineal, de alguna forma, mejoró estas circunstancias. Posición, lo aprecian bien, cómo se sujetaba, en este caso es un adolescente, como el mozo fornido, aquí hay uno nada más, pero había 2 o 3, sujetan, atan al paciente para en cuestión de unos minutos extraer rápidamente la piedra. Esta es una posibilidad. Instrumentos múltiples, tenacillas, instrumentos delicados, incluso una pequeña nota que encontré aquí del Hospital de la Caridad parisino, en el cual era únicamente para acudir a las sesiones de litotricia. Se operaban en el día no menos de 15 o 20 pacientes diariamente. ¿Por qué este motivo? Y fíjense, ahora la piedra en la vejiga es muy poco frecuente hoy, pero en la Edad Media y posteriormente a la Edad Media era prácticamente una enfermedad endémica. Alimentación, aguas, higiene, etc. Endémica. Esto no ha desaparecido. Es muy poco frecuente esta situación de la piedra en la vejiga, aunque sigue existiendo. Aquí sí que hay fornidos mozos, ¿lo ven? 1, 2, alguno faltará seguramente, y el cirujano rápidamente va a incidir. Claro, se decía siempre de un cirujano que fue el más importante cirujano francés después de Louis-Chauliac, que fue Ambrosio Paré, capaz de hacer una amputación de una extremidad inferior en escasamente 30 segundos. Y decían de él los textos, lo hizo tan rápido que en una ocasión amputó el miembro inferior y 3 dedos del ayudante. Imagínense lo que era el peligro de aquel hombre bisturí. Cualquiera se ponía por delante, ¿verdad? Lo dicen las crónicas, parece una pequeña broma, pero las crónicas hablan de esto como cayeron 3 dedos del ayudante. No sabemos después si hubo que indemnizarle o no sé qué pasó con aquello. Eso no lo sabemos ya. Bueno, curioso. Esto es una familia francesa que son Jacques de Beaulieu. Jacques de Beaulieu no fue un clérigo, pero adoptó hábito, con lo cual se le conoce como Frère Jacques. Seguro que a ustedes ya todos nos suena la canción infantil, que está asociada a este litotomista itinerante. Viajaba de pueblo en pueblo, Francia, Países Bajos, Alemania, con su saquito lleno de piedras, dando más o menos alertas a la gente que venía a operar el de las piedras, el litotomista. Propaganda, como hoy todavía vemos, los colegas médicos que se anuncian permanentemente de hacer actos maravillosos. Bueno, pues ya en esta época lo hacían. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. De ahí viene la canción dedicada a Frère Jacques. Vean cómo tiene en la mesa, ¿se aprecian? Estas suaves y delicadas sondas para buscar la vejiga. No hay anestesia. Hay únicamente adormidera, el opio, mandrágora, beleño, quizá algo de alcohol, conversación y ánimo a ello. No había otra cosa para tratar a estos pacientes. Este es Frère Jacques. Aquí lo tienen como además en la época se representa, era un acto prácticamente social. Acudían alumnos, curiosos, gente de la nobleza, a ver cómo se sacaba la piedra en la vejiga. Y esto es un cuadro real de la época. Este es Frère Jacques, aquí a pie del enfermo, haciendo la litotomía perineal y cómo el público, no sé si después de sacar la piedra aplaudían o no, pero no me extrañaría. Una actividad casi circense, de alguna manera. La cirugía en ocasiones también ha tenido
algo de circo, no podemos negarlo. Bueno, pues en esta ocasión era mucho más evidente. Otra vez ven cómo, en vez de llegar a la vejiga por la zona de encima del pubis, entre el ombligo y el pubis, se accede por un túnel muy estrecho, que es el periné. Ahí el paciente tenía alguna probabilidad de sobrevivir. Ya se imaginan que esta herida perineal no se suturaba. Se hacía únicamente vendar ambas piernas del enfermo durante 10 o 12 días, pegadas a las piernas, para que la naturaleza cicatrizara la herida perineal. No había sutura por ningún sitio. Ya suponen que la orina escapaba libremente a través del periné. Podía curar o no curar. O está ya sin piedra, pero sin embargo con la pérdida continua de orina por el periné abierto. Auténtica tragedia y desgracia. Pero los pacientes preferían estas cosas. Otro clérigo, este es Frédéric, nuevamente son familias francesas, en lo cual se transmiten el conocimiento de esta operación de talla perineal, se transmite de padres a hijos, a nietos, a sobrinos. Son familias de litotomistas. El tema era económico. Tanto así que cuando le preguntaban a Fred Com, ¿cómo lo ha hecho usted? Decía, leez a Celso. Celso, la talla de Celso. Leez a Celso y hacerlo. Ahora yo no lo voy a enseñar para nada. Dice la tradición, la historia, de que le copiaron la operación a Fred Com porque hicieron en el techo de la parte superior, hicieron un orificio en el cual alguien le pudo observar cómo lo hacía y copiar la técnica, porque él no enseñó prácticamente a nadie. Era su técnica, era su dinero, eran sus condiciones. Una idea un tanto peculiar en ese momento. Bueno, aquí son imágenes de la talla perineal, para que se hagan una idea, cómo se introduce en el periné el cuchillo, cómo se abre por acá, cómo se introduce otro instrumento cortante para llegar a la piedra. Terrible el sufrimiento que esto podía suponer. Acto social, con asistencia pública, etcétera, etcétera. Se decía en aquella época, y también desde las crónicas, que no estaba mal pensado, que el cirujano que se enfrentaba a una operación de este tipo, no estaba mal pensado que llevara en el bolsillo una piedra cualquiera. ¿En el bolsillo? Pues si no encontraba la piedra del paciente, mojaba la piedra en un poco de sangre y se la daba. Esto ha sido así. Que en ocasiones, desgraciadamente malas que nos gustaría, la mala prensa que podemos tener los médicos, en cierta forma, nos la hemos ganado a pulso. Ahí tiene un ejemplo de estas circunstancias como tal de charlatanes, que no es otra cosa. Bueno, aquí es curioso porque ustedes son muy aficionados a la música, muchos de ellos. Este Marín Maré era un músico de cámara del rey Luis XIV y fue operado de una litiasis por Fred Com. Él hizo una especie como de poesía. El paciente se estremece viéndolo, sin embargo se muestra resuelto a seguir. Se sube a la mesa y se recuesta. Sus pensamientos son sombríos. Lazos de seda atan sus brazos a sus tobillos. La incisión es realizada. La pinza forceps es introducida. La piedra es extraída. El paciente está inconsciente y es prácticamente incapaz de gritar por el golpe, por el shock hemorrágico y de dolor. Hay una acometida de sangre. Las ataduras ya son removidas y el paciente es llevado a su lecho. Que Dios lo cure, de alguna forma. Esto, pues, era así. Un caso curioso que es cómo el sufrimiento de la piedra era tan terrible, de que algún paciente recurrió a él mismo operarse. Él mismo prefirió hacerse su incisión y no sufrir más de la piedra. Y es el caso de este personaje, que es Jan van de Dot, un holandés, de Dot, el herrero, en el cual era tal su sufrimiento por la piedra vesical que decidió él mismo tomar un cuchillo de cocina, abrir el periné y extraerse directamente con la mano la piedra. Es un cuadro, de Leiden, donde se recuerda la extracción, autoextracción, uno mismo, de una litiasis del tamaño de un huevo de gallina. Sufrimiento de una forma de la piedra frente a sufrimiento de darse uno mismo un corte en el periné para sacar la piedra. Lo prefiero. Ahora veremos una historia curiosa también. Bueno, esto es básicamente la litotomía. Había que buscarse otro camino distinto. ¿Habrá alguna forma de hacer algo distinto que abrir el periné de estas personas? ¿Habrá que hacer algo distinto? Bueno, ¿por qué no hacerlo por vías naturales? Cuando ya Amonio de Alejandría, siglo III a.C., había intentado con un diamante y una sonda
intentar poco a poco ir erosionando la piedra en la vejiga. Vía natural, la uretra. No habría que abrir por ningún sitio. Eso se llama la litotricia endoscópica. Endoscópica. Bueno, eso se hacía inicialmente a ciegas. Les pongo aquí el ojo de Horus, porque ese tipo de tratamientos eran absolutamente a ciegas. Vía uretral. Vía uretral, pasar esos instrumentos a ciegas completamente, intentar primero atrapar la piedra. Una vez atrapada, una especie como de broca, y poco a poco erosionando para intentar deshacer la piedra como tal. Grandes maestros, sobre todo Jan Sivial. Jan Sivial fue el que puso en marcha. Estamos ya acercándonos al final, a 1820, en el cual de aquel camino hipogástrico, prohibido por la mortalidad segura, hipogástrico, bajo el ombligo, la posibilidad del periné, terriblemente dolorosa, espantosa, mortalidad, infecciones, fístulas, problemas. Vamos a buscar en la vida por otra parte distinta, una vía natural que ya está hecha, que es la uretra. Eso se llama la litotricia. Atrapar la piedra, unos aparatos especiales y procurar triturarla, machacarla, la piedra. Todo esto sin ninguna visión, únicamente al tacto. Nada más que al tacto, atrapar la piedra. Háganse idea lo que era esto. ¿Lo ven? Vía natural. Este es el litotomo de Sivial, este pionero del Hospital Necker de París, como pionero. Era una especie como de arco, lo ven aquí, un arco, con una especie como de arco de violín, para ir poco a poco dando vueltas a la broca e ir deshaciendo la piedra en el interior. ¿Cómo localizaban la piedra? ¿Cómo sabía que había una piedra? Únicamente por el cuadro clínico del paciente. Aquí no hay rayos X, ni ecografía, únicamente lo que el paciente contaba. ¿Cómo se sabía la piedra que estaba en la vejiga? Pasando unas sondas huecas y al tintineo de la sonda hueca escuchar una piedra, dos, grande, pequeña, regular. O sea, una habilidad intelectiva absolutamente entrañable e envidiable. Una sondita hueca pasada a la vejiga, el tintineo al oído, hacía el diagnóstico que hoy hacemos con una ecografía vesical. Importante esto. Bueno, fíjense cómo lo hacía. ¿Lo ven acá? La piedra atrapada, con este suave y delicado instrumento, ¿lo ven acá? Atrapada, y desde fuera, con un martillo percutor, entre las ramas macho y hembra, triturar la piedra. Bueno, esto parecía que era y fue un avance importante. Ya no hay periné abierto, ya no hay zona hipogástrica con lesión peritoneal importante. Ahora ya es una vía natural, litotricia. Avance importante. Aquí lo ven, estos litotritores, nuevamente son del que fuera mi maestro en Madrid, yo los tengo en la consulta como recuerdo histórico, y miren cómo atrapa la piedra entre las dos ramas, esto dentro de la vejiga y a ciegas. Atrapar la piedra con cuidado de no atrapar otra cosa distinta, como puede ser la pared de la vejiga. Un mordisco en la pared de la vejiga con estos suaves instrumentos perfora la vejiga. Esto es una situación muy grave. Bueno, pues lo hacían y perfectamente bien. Bigelow es un norteamericano en el cual dijo, bueno, la piedra triturada hay que sacar todos los fragmentos, e inventó una especie como de aspirador especial para sacar los fragmentos triturados. Relax. Los conocen seguramente. Esta pareja de a dos vivieron muy cerca de aquí. Vivió él, porque ella, vivió ella. Me refiero a Belmonte. Este es Napoleón III y su mujer, que es Eugenia de Montijo. Napoleón III padeció muchos años de su vida de la piedra en la vejiga. Se decía de Napoleón III, lo decían las crónicas, que muchas veces prefería poner su mano encima de la llama de una vela para olvidarse del dolor de la vejiga. Y que esa es la comparación como tal. En la batalla de la guerra franco-prusiana del año 70 del siglo XIX, cuando pierde la batalla contra el Kaiser, su primo, Guillermo I, cuando él se entrega, dice, oye, tú no me has vencido. Me ha vencido únicamente, dice Napoleón, me ha vencido el opio que permanentemente tengo que tomar para calmar mis dolores de la vejiga. Con lo cual no he estado en condiciones de poder dirigir la batalla. Tú no me has ganado. Ha sido mi piedra la que me ha hecho perder la batalla de Sedan. Digo esto en cercanía porque Eugenia de Montijo, que era hermana de la duquesa de Alba, vivió varios años y gracias a ello se ha conservado perfectamente bien el castillo de Belmonte. Se han tenido ocasión de visitarlo, está perfectamente conservado porque lo utilizó durante varios años Eugenia de Montijo. Cuando Napoleón, operado en Londres, pues muere. Lo operó Henry Thompson, ven usted el aparatito útil, la piedra triturada, pero el pobre Napoleón III se acabó el imperio. Ya no ha habido más. República Francesa hasta ahora. Y lo que nos quede.
el imperio se acabó con Napoleón III. Bueno, túmulo de Napoleón III, está enterrado en Inglaterra. Y bueno, pues ahí está. Litias y vesicales. Bueno, vamos ya únicamente, son fotos, no son muy cruentas, no quisiera yo ni mucho menos que llevar un mal impacto de lo que es la cirugía. Mire, esto ya sí, esto es ya años más tarde, siglos más tarde, cuando el camino más directo a la vejiga es la zona, se llama hipogástrica, entre el ombligo y el sínfis de pubis, el empeine. El camino es muy directo, es muy sencillo, se hace prácticamente, ¿lo ven? Se hace el den, pinzas delicadas y como las piedras se han extraído. Son fotos reales, de nuestra práctica de aquí. Esto es la vejiga abierta y esta es la piedra. Esta piedra negra, que es fosfato y carbonato de calcio, correspondía a una niña saharaui que nos enviaron desde Sáhara, de los campos de refugiados, Sáhara, para operarla. Es una niña de escasamente 7 u 8 años. Lo mismo que pasaba en épocas medievales, higiene, alimentación, falta de líquidos en condiciones, etcétera, pues producía ese tipo de cosas. Es muy frecuente la litiasis en el tercer mundo. Cuanto decía antes, piedras para ricos y piedras para pobres. Esto es siempre, de alguna forma. Bueno, se operó la niña, está perfectamente bien. Bueno, vamos avanzando, fíjense. Litotricia. Litotricia es triturar la piedra en la vejiga, que es la que tiene realmente historia. La piedra renal será otra cosa. Miren, litotricia mecánica, a ciegas, con este aparato, como les enseñé anteriormente. Bueno, ahora ya vamos a ver qué hay dentro de la vejiga. Dentro de la vejiga se ve y podemos aplicar, en vez de energía mecánica, energía de tipos varios, entre ellas fundamentalmente la energía láser, que va a triturar completamente la piedra y vamos a extraer los fragmentos, como próximo. Métodos son varios de energía, son varios. Claro, esto permítanme el pequeño inciso en esta pequeña o mediana tragedia, ¿no? Lo ven ustedes, el entrañable, increíble Forges, ¿no? Me dijeron que estas piedras se rompen con ultrasonido. Y yo, no, señor, no. Con canciones del Fari. ¿Lo ven ahí? Es una pequeña broma de esta cosa que me parece un poco más larga de lo debido. Forges, el entrañable Forges, con una ironía y una representación absoluta de lo que es la sociedad nuestra en la que vivimos, de alguna forma. Vean nuevamente litotricia vesical. Comparen en su recuerdo rápido de diapositivas lo que era aquel instrumento violento de ramas macho y hembra, a ciegas, atrapar la piedra, triturarla desde fuera, percutiendo con un martillo. De eso a esto, una sondita fina, ¿lo ven acá? Es una sonda que transmite energía láser. Y rápidamente, al tocar la piedra, pasa esto. Los fragmentos se deshacen y a continuación se extraen. El paso de los sitios. Algún apunte, ya rápido y final, de lo que es la cirugía, no de la piedra en la vejiga, que es la fundamental, la que tiene historia, la piedra en la vejiga, porque la otra, la cirugía renal de la piedra, no comienza hasta 1860 o 70, con lo cual es una historia de antes de ayer. Bueno, pues apareció en los años 80 esta posibilidad, que se llama extraer, romper la piedra únicamente por punción del riñón. No tener que abrir para llegar al riñón, sino sencillamente hacer esto, puncionar el riñón con un tubo especial, llegar a la piedra, lo ven aquí, y extraerla directamente o fragmentarla, si no puede salir por el tubito. Se llama la nefrotomía, cortar el riñón, percutánea, y aplicar energía destructiva, láser, ultrasonidos, electrohidráulica, etc. Y claro, sucede que con esta forma, pues se hace una pequeña incisión mínima para pasar el aparato, y la consecuencia final es esto. Mire, este paciente es operado de piedra renal, en la época antes de esa técnica que era la punción, de los años 80 del siglo pasado. Pues fíjense, lo que es la punción renal, 3 pequeñas incisiones, y podemos hacer un trayecto múltiple, pero a veces únicamente con una basta, nada más, de esta pequeña cicatriz a esto. La ganancia parece evidente en las fotos, ¿no? De estas lumbotomías, que era como se llamaba antiguamente, estas lumbotomías, hasta hace el año 80 se hacían estas cosas. Hoy con una punción renal la piedra se extrae y hay que hacer una incisión tan pequeña como esta, pero es una incisión. ¿Habrá que buscar una alternativa que no tenga ninguna incisión? Ese es como la imaginación de la cirugía va caminando. Hemos ganado mucho. Lumbotomía a pequeña incisión. ¿Es suficiente? No. Hay que evitar que no haya ninguna incisión. Ninguna. Cero. Les quiero llevar al final, que es, bueno, esto es una época mía antigua de Toledo, donde comenzamos esta técnica, que era la nefrotomía percutánea, de la lumbotomía a la pequeña incisión mínima. Hace muchos años, de estas cosas. Bueno, pues aquí lo ven, cómo se aplica el ureteroscopio,
al uréter, y nuevamente esto que ven brillando es la aplicación directa del láser. El láser nada más toca la piedra, se volatiliza, una energía fantástica. Recuerden lo que era la fuente de energía mecánica, aplastar la piedra desde fuera, a esto que es una sondita muy fina y todo se soluciona. El ureteroscopio, que tengo la satisfacción de aparecer aquí un buen amigo mío, íntimo amigo, Enrique Pérez Castro de Madrid, que fue el que puso en marcha la ureteroscopia. Un aparato óptico no solamente para ver la vejiga, ascender más arriba de la vejiga, por los uréteres hasta el riñón. Vía natural, uretra, vejiga, vejiga, uréter, uréter, riñón. El ureterorrenoscopio de Enrique Pérez Castro. Fantástico este avance que les comento. Cómo el ureteroscopio sube, se da la piedra, se hace. Final de este asunto. Yo les comentaba, ¿es suficiente una única, sola y aislada pequeña incisión o podemos ir más allá? ¿Podemos? Podemos, claro que podemos. Y es con lo que se llama la litotricia extracorpórea por ondas de choque. Lo que popularmente habrán conocido ustedes seguramente como la bañera. Porque inicialmente había que sumergir al paciente en una tina de agua para que la tina de agua transmitiera las ondas de choque. Ondas de choque que tienen un principio físico, para mí, no fácil de entender. Yo no lo entiendo. Sé que rompe piedras, sé que es una energía que explosiona y que derrumba la piedra completamente, pero el principio físico lo sabrá mi amigo Enrique. No, exactamente no. Lo que dice es que rompe las piedras de una manera fantástica. Y esto se conoció cuando ciertos aviones, bien antes de la época supersónica, antes, esos aviones se volatilizaban, desaparecían, sobre todo en tormentas. Se aplicó esto en el Triángulo de las Bermudas. Era una energía generada por las tormentas y las gotas de agua que se comportaban como si fueran micro meteoritos que lesionaban el fuselaje de esos aviones. En la época pre-supersónica. En la época supersónica, a la derecha, esta velocidad origina una serie de gotas de agua, micrometeoritos, que generan ondas de choque, vibraciones y destrucción del fuselaje de los aviones. Bueno, pues por una vez al menos, y no es la única, una industria de guerra, como es la casa de aviación alemana Dornier, consiguió domesticar las ondas de choque que destruían sus aviones. Vamos a intentar reproducirlas en el laboratorio. Reproducción de onda de choque. Vale, ya lo tenemos. Más cosas. Ahora las focalizamos hacia un punto concreto, una piedra de aparato urinario. Aplicamos la energía onda de choque y la energía aplicada a la piedra la hace volatilizarle completamente, sin lesionar ningún tejido renal en este caso, donde la piedra se aloje. Fantástico. ¿Ven? Sería esto. La onda de choque incide, se genera choque eléctrico para la onda de choque, se focaliza hacia la litiasis, se visualiza con ecografía o con rayos X y la energía desde fuera fragmenta completamente la piedra, que posteriormente estos fragmentos van a ser con cierta facilidad expulsados de manera espontánea. De aquella incisión de lumbotomía, incisiones en el periné, de aquellas cosas, a esto. Eso es el presente y seguramente, por fortuna, esto no acaba aquí, seguirá. Onda de choque, ven, pues onda de choque generador, focalizar la onda de choque donde corresponde, localizar la litiasis y un sistema de acoplamiento, que ya no es la bañera, es una sencilla burbuja de agua. Ya ni que introducir al paciente en la bañera, es una mesa prácticamente radiológica. ¿Lo ven? Como la onda de choque, fíjese lo que pasa. Al darle esta energía a la piedra, la volatiliza prácticamente. Y los fragmentos después van a ser expulsados. Esto data, la primera que se hizo, 1980, en la Universidad de Múnich, en la Maximilian Ludwig, donde se generó este tipo de invento. Y como siempre, igual que el musulmán va a la Meca, el cristiano a Jerusalén, pues el biólogo tiene que ir a estos sitios, a buscar dónde está el conocimiento, de alguna forma. Por aquí, no se ve bien en la diapositiva, pero esto es el metro de Múnich, donde curiosamente esta calle que va hacia el hospital Grosshaden, que es donde se generó ese tipo de tecnología, se llama la Steinstrasse, la calle de las piedras. Y hombre, será por este motivo, la Steinstrasse. No será por eso seguramente, pero bueno, era curioso el detalle. Fíjense, de la antigua bañera, está bien explicado lo de bañera como tal, perfectamente bien, a lo que es hoy una máquina de litotricia extracorpórea. Es como una pequeña mesa radiológica, un acoplador acuoso
y la práctica de esta litrotricia que rompe las piedras. ¿Cuánto? Desde Celso, Galeno, Hipócrates, su ruta, desde entonces al presente, esta es la evolución de la historia de la medicina, concretamente en cuanto a las piedras del aparato urinario. Insisto, como al principio les comentaba, reconocimiento y recuerdo entrañable a dos personajes. Los enfermos, estoicos, en aguantar el dolor de la enfermedad, el enfermo. Y los cirujanos y los médicos de la época, abierta su mente a intentar mejorar y ayudar. Al fin y al cabo, eso es la medicina y no otra cosa. Muchas gracias. Si alguna cuestión les puedo aclarar, les aclararé la cuestión o intentaré engañarles, una cosa o la otra. Y ahora, muchas gracias. No soy en cualquier momento. Todos los años lo felicito y los que me quedan, si Dios quiere. Que sean muchos, Teodora, que sean muchos años, tanto para ti como para mí. Evidentemente. Bueno, pues hay que ver qué elocuencia, qué clarificación, qué vocalización, qué amenidad, qué estudio del tema, qué encanto y además, según una norma pedagógica, dicen que se aprende mejor todo aquello que va precedido de un efecto agradable o desagradable. En este caso agradable porque todo el que hemos estado pendientes con los 5 sentidos, vamos, al menos supongo que el resto habrá estado también atento como yo. Espero, supongo. Desde luego, qué preciosidad, qué estudio y qué persona tan encantadora. Y dicho esto, doy opción a que los demás confirmen lo que acabo de decir. Oye, o no. Se puede confirmar o no. Sí. Y ahora, muchas gracias por tu amistad. Muchas gracias. Bueno, por supuesto yo confirmo lo que acaba de decir esta señora, aunque no la conozco, pero sí, efectivamente. Quería incidir sobre la litotricia, cuándo funciona, no funciona, si es por las piedras, por la clase de piedras, porque no siempre funciona, claro. ¿Se refiere a esta última, la extracorpórea? Sí, a esta. las ondas de... Mira, el tanto por ciento de éxito de esta máquina, en general, se acerca casi a más del 80-85%. Éxito significa que el paciente, en un tiempo determinado, corto, esté absolutamente libre de piedras. 85% fácil. Ocasiones en que, o bien no se localizan, sobre todo los carbonatos de calcio son tremendamente duros, no se fragmentan con facilidad, y obliga entonces a tratamientos alternativos. Y aquí donde surge ese otro procedimiento de Enrique Pérez Castro, año 80, que es la ureteroscopia, donde lo que hace la ureteroscopia es aplicar la fuente de energía no desde fuera, directamente sobre la piedra, el láser. Eso que ha conseguido entre litotricia extracorpórea, ondas de choque y ureteroscopia, ¿qué ha conseguido? Pues que la cirugía de la litiasis urinaria hoy no constituye más que un 1%. De 100 enfermos litiásicos de cualquier localización, solo el 1%, por esas circunstancias que usted dice, hay que operarles. Cuando el año 80, antes del año 80, se operaban el 100%. No hay otra alternativa. Éxito casi 85%. Y cuando no, hay alternativas, dejando siempre la cirugía la última. Sí, la dureza, el tamaño, la composición, la localización, son 3 factores. Pero cuando hay, también es verdad que todo con la vida es experiencia. Nosotros tenemos una máquina de litotricia extracorpórea en Albacete de hace cerca de 25 o 26 años. Cuando pocas comunidades en este país tenían máquina de litotricia. Y fue debido a una anécdota en el Ministerio de Sanidad de aquel momento que nos enviaron una máquina Dornier, prototipo, buenísima. Y de entonces, pues, disponemos nuevos modelos hasta ahora. Eso, fíjese, sociológicamente cambiar, permítame una pequeñita vanidad, vanidad pero pequeña, que es cambiar el flujo de pacientes tradicionalmente Albacete, Murcia, Álano, bueno, en aquel tiempo, Murcia, Albacete. Nuestra máquina atendía
gran parte de la provincia de Murcia y, por supuesto, Albacete y parte de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Toledo, etcétera. Eso fue una realidad. Nosotros llevamos en este momento, quiero recordar que alrededor de más de 5.000 tratamientos con máquina extracorpórea. Y curiosamente y por fortuna, a cargo de un colega urólogo que se ha dedicado toda su vida prácticamente a eso. Digo ese comentario por lo siguiente: la experiencia y la práctica de quien hace durante 25 años este tratamiento es muy importante. A lo mejor si lo hago yo, fallo más que una escopeta de feria. Pero si lo hace el experto, pues entonces va muy bien, va estupendamente. Una satisfacción, sí. Sí. ¿La alimentación y el agua influyen en los cólicos nefríticos? Sí. No mucho. Como ha dicho usted, que no los mucho. pobres les daban más cólicos que los ricos, por eso le hago yo esa pregunta. Mire, se va a decir un poco, no muy complicado. Mire, la dieta de un tipo o de otro, básicamente dieta vegetariana o dieta cárnica. Esto puede alterar la composición normal de lo que se llama la acidez de la orina. La orina tiene un pH, digamos, ácido. La variación del pH de la acidez de la orina puede contribuir a precipitar una solución acuosa, que es la orina. Es agua, casi un 80%, y el resto son solutos, ácido úrico, creatinina, etcétera. Y está en una situación de estabilidad, de no precipitar, pero frágil. De forma que, cuando esa solución de agua, el agua disminuye, favorece la precipitación de los cristales. O cuando el pH urinario cambia, favorece la precipitación. Eso quiere decir que influencia del líquido que se tome fundamentalmente importante. Y casi es lo mismo cualquier tipo de agua, incluida el agua del grifo. Hoy el agua del grifo, el agua dura, que todos conocemos muy bien, en las neveras de casa también, en los frigoríficos, tiene fundamentalmente carbonato de calcio. El carbonato de calcio se ingiere por vía digestiva y prácticamente el 95% se elimina por vía digestiva. Entra, sale, sin que se absorba a la sangre. Con lo cual, las aguas duras responsables de generar litiasis es una falacia que no es real. En cuanto al agua, si favorece el agua, como le digo a usted, de que la solución acuosa esté diluida, el agua de cualquier tipo. La dieta depende. Hay litiasis, por ejemplo, de ácido úrico, en las cuales tiene mucha influencia la presencia de más ácido úrico en la sangre. El enfermo gotoso, el enfermo reumático por gota. Este paciente puede eliminar su ácido úrico por la orina y padecer de piedras del aparato urinario, la gota. Pero no son muchas veces, de forma que cuando ustedes tienen un cólico nefrítico, yo o cualquiera, y preguntamos, oye, ¿por qué tengo un cólico nefrítico? Muchas veces la respuesta honesta es, no lo sabemos, porque el estudio metabólico, el calcio, el fósforo, la fosfatasa, patrones bioquímicos y metabólicos, son rigurosamente normales, en un tanto por ciento elevadísimo de pacientes litiásicos. Con lo cual, la dieta, no, todo lo que es una dieta variada, correcta y en condiciones, ayuda a que no haya problemas de aparato urinario y de otros aparatos. Consejo, tomar líquido abundante. Igual que ahora es la época de la gripe, del constipado invernal, en el verano es el cólico nefrítico. Es estacional por el calor, de alguna forma. Agua abundante. Sí. Dos preguntas. ¿En qué proporción sufren de litiasis los hombres con respecto a las mujeres? Y otra pregunta. ¿Cómo se puede medir la intensidad del dolor para afirmar que es el dolor más fuerte que hay? Lo afirman los hombres, claro, porque no han parido. Y esa pregunta quiero hacerle. Muy correcto. Empiezo por el final. ¿Sabe quién nos dice? Yo puedo contestar un poco a eso, sí, claro, último que ha dicho. Yo estoy operada de los 2 riñones. Me tuvieron que sacar piedras como habichuelas de grandes. He tenido 12 embarazos. No hay nada comparable al dolor de riñón con el parto. El parto no es nada y yo no he cogido partos con epidural, ¿eh? Yo he parido como Dios manda, como decían la gente. Totalmente de acuerdo contigo. Mira, te decía que ¿quién nos dice a nosotros que es el número 1 de dolor? ¿Sabe quién nos lo dice? Las señoras que han parido. Que es el caso que
acabas de decirnos, exactamente igual. Mire, mis partos son dolorosos, sin epidural, pero nada comparable con el cólico nefrítico. Muy, muy intenso, cólico nefrítico. Perdón, ¿y la otra pregunta? ¿Por qué los hombres? Bueno, pues tampoco está muy claro por qué motivo. Pero sí es verdad que la frecuencia es prácticamente de 5 a 1. 5 varones por una mujer, 5 a 1. La hiperuricemia es más frecuente en los varones. La hiperuricemia. Tenía que buscarme alguna excusa, que no voy a ponerla, pero realmente intensamente, la intensidad de por qué es así, pues no se conoce bien, pero es una realidad comprobada, de que es más frecuente en los varones. Sobre todo, fíjese, en lo que sí que es seguro que es más frecuente en los varones es porque la longitud uretral de los varones es la que es. Eso quiere decir que cualquier pequeño detritus que se pueda formar en la vejiga femenina, fácil y rápidamente se elimina, cosa que no sucede en los varones. Piedra vesical, esto que yo, la epidemia. Yo prácticamente no he visto ninguna señora con piedra en la vejiga, que no sea secundaria a una causa de piedra en la vejiga en otras partes, que es la presencia de cuerpos extraños. Hemos operado señoras con un DIU, anticonceptivo, que ha erosionado la vejiga y se ha metido dentro. Entonces, cualquier cuerpo extraño en contacto con la orina automáticamente se calcifica. Es un elemento de nucleación. El cuerpo extraño se nuclea. Pero de una forma espontánea son poco frecuentes. Es debidamente a esto, a la expulsión de la corta edad de la uretra femenina anatómica. Julio, enhorabuena por tu charla. Bueno, otro amigo mío, Enrique, claro. No, pero aunque no fuera amigo también te lo diría. Me he traído a los amigos y a las amigas. Bueno, hay que reconocer que paga bien. Para bien, por supuesto. Yo lo que quería decir que soy muy afortunado en haber nacido en la segunda mitad del siglo XX. Porque si a mí me tienen que meter por el desfiladero de la uretra todos esos aparatos, yo no sé, me han hecho 2 veces la litiasis. Enrique y yo sabemos por qué hace ese comentario. Afortunadamente las piedras las logré echar, estoy libre de ellas, pero realmente si hubiera nacido en el siglo XVIII, yo hubiera muerto fijo. Enrique, o antes del año 80. Mira, el año 80, el siglo pasado, es cuando comienza la extracción por punción del riñón, ya en una pequeña incisión nada más, y comienza en el año 80, del siglo pasado, la liturgia extracorpórea. Con lo cual, era bueno saber nacer después del año 80. No hay que irse al 19, ni al 18, al año 80. Y parece mentira, antes del 80, pero que las he generado con edad ya. Sí. Pero la técnica está tan estupenda, una maravilla. Ese recorte de prensa que les ponía por aquí, no por vanidad, era por satisfacción de hacer tanto daño a los pacientes. Te pasé a ti las lumbotomías para sacar las piedras, y que uno hacía una incisión grande porque no era la piedra en sí lo que importaba, es que hay que llegar al riñón. Hay que llegar al riñón y hay que abrir el riñón por donde corresponde abrirlo para poder sacar la piedra. Con lo cual eso obligaba a estas incisiones realmente tan traumáticas y tan dolorosas. A uno le daba la impresión cuando iba a ver al paciente en la cama, en la habitación, y decía, ya le sacamos la piedra, todo está muy estupendo. Y uno le daba pues una cosilla, pues un poco más de un garbanzo. Una lumbotomía así. Daba la sensación que el paciente iba a decir, trabajo usted a gusto, pues para sacarme esto hay que ver lo que me ha hecho. Te puede decir, Carmen, seguramente. Eso ya no existe. No, os iba a comentar de que esa técnica tan fantástica que era la litotricia percutánea, por punción y una sola incisión mínima nada más, pues prácticamente apareció y se volatilizó. No es que haya desaparecido. Hoy tiene muy pocas indicaciones. Pues si es tan buena, ¿cómo ha desaparecido? ¿Por qué ha desaparecido? Porque en el año 80, simultáneamente, apareció la máquina litotricia extracorpórea. Ya no había una incisión, no había ninguna. Con lo cual, esa técnica la utilizamos combinada con la máquina. Y cuando hay una gran masa litiásica, se imagina, esto es sencillo, una gran masa, una piedra muy grande, si la machacamos, la aplastamos con la extracorpórea, la cantidad de material de detritus que deja es enorme. Ese material hay que expulsarlo. Y atranca, obstruye, infecta. ¿Qué hacemos entonces? Pues una piedra muy grande se ataca primero con litotricia percutánea. Y quitamos toda la masa litiásica posible. Y a continuación, los restos que puedan quedar ya pasan a la bañera. Con lo cual, la combinación de técnicas, Enrique, es lo que nos da buen resultado. Sí.
Y quería solo confirmar que los hombres somos muy blandos, ya lo saben todos ustedes, pero que el dolor es tremendo. Yo no sé cómo sean los partos, solo conozco referencia, pero estos dolores eran horribles. Muchas gracias, Julio. Gracias, Enrique. Es la opinión generalizada. El dolor del cólico nefrítico, pues mucha gente lo ha pasado y sabe lo que es. Había alguien que quería preguntar, ¿no? Sí. Bueno, Julio, pues yo reitero lo dicho por la primera interviniente en el sentido de que debemos darte las gracias nosotros porque contigo siempre se aprende y además de forma amena. Y yo quería hacerte dos preguntas, una relacionada directamente con el tema de hoy y otra, pues no directamente, pero sí que tiene que ver con el aparato urinario. La primera es si en algún momento de la historia, no digo ahora, en cualquier momento, se ha detectado, se ha sabido de alguna zona endémica que produjera de litiasis debido a la alimentación, consumo de leche, derivados o algo parecido. Y la segunda, me ha venido a la memoria al leer un poco la sinopsis curricular tuya. Tenía una duda y la sigo teniendo de momento. Y es en la sustitución de la vejiga por el intestino, la función de urinaria, la evocación de la orina, la emisión, ¿se realiza por el recto o hay alguna otra derivación? Eso es todo. Sí. La primera era, sí, siguen existiendo zonas endémicas, igual que en épocas medievales o antes de la Edad Media, existían y siguen existiendo en áreas especialmente del tercer mundo. Pakistán, India, sudeste asiático, algunas zonas de Sudamérica, zonas endémicas. Y claro, y curiosamente son litíasis vesicales en la infancia. Con lo cual se ha intentado estudiar la alimentación materna. La leche materna si puede originar algún tipo de aporte vitamínico, de suplemento, que hace que un lactante de 10 meses tenga una piedra en la vejiga. Y al lado tiene el abuelo de 80 años que tiene una piedra en la vejiga. El lactante, uno. El abuelo, porque orina mal. Y como orina mal, los detritus se quedan en la vejiga y forman piedra. Pero a tu pregunta, zonas endémicas siguen existiendo, si no tantas. Y os cuento una anécdota de casa propia. Mira, yo estaba en Madrid hace muchos años ya, en Madrid, leíamos de unos y de otros las publicaciones. Y entre ellas nos llamó la atención en Madrid una publicación de un magnífico, extraordinario urólogo que trabajó en esta ciudad durante muchísimos años. Una auténtica referencia médica en esta ciudad. Era urólogo, pero médico en general. Era el doctor Manuel Eras. Seguro que se acuerdan mejor que yo. Bueno, y voy a lo siguiente. Publicó una estadística en los años, serían los años más o menos, principios de los 70, la revista Urológica Nacional, donde comentaba más de 35 niños que habían padecido de piedra vesical en La Mancha. Bueno, pues si echamos vista hacia atrás, la alimentación de zonas rurales sobre todo, de zonas serranas, en la zona en la que estamos, quizás no sean muy distintas en cierta forma a las zonas endémicas de países del tercer mundo. Esto es una anécdota de los años 70. Esto ya no se ve. Yo llevo aquí en el hospital más de 30 años y creo que no hemos operado ni tratado más que 3 o 4 niños con litiasis urinarias. 3 o 4 niños. Es decir, que esto fue el cambio histórico. Lo que pasara en Albacete y su provincia en los años 70, al presente ya hace años, ha caído desaparecido. Es una cosa. La otra que me preguntabas, me parece que era... Esto me preguntabas, sí. Esto es una cosa distinta. Cuando la vejiga urinaria enferma, por dos posibilidades. Una por malformaciones congénitas que son muy poco frecuentes. Lo que se llama la estrofia de vejiga. Una situación muy poco frecuente. Lo habitual es que la vejiga urinaria enferme por la presencia de cáncer en la vejiga. Cáncer en la vejiga. Y este cáncer en la vejiga en ocasiones obliga a extirpar la vejiga. Ya no hay vejiga. Bien. ¿Por dónde orina el paciente si ya no tiene vejiga? ¿Por dónde orina? Una posibilidad es llevar los conductos renales, los uréteres, directamente a la piel. Una bolsa en la piel. Una posibilidad. Segunda posibilidad es llevar a la piel los conductos urinarios a través de un segmento aislado del intestino. Otra posibilidad, la más frecuente. Y la tercera es tomar un trozo de intestino, de íleon, de intestino delgado o grueso, para suplir la vejiga que hemos extirpado. Ventajas.
el paciente orina por vías naturales, no lleva bolsas, no lleva ningún tipo de colector adosado al vientre. Es una cuestión muy buena, aunque esa vejiga artificial de intestino no es tan buena ni mucho menos. Se intenta asemejar a la vejiga natural, pero más o menos lo consiguen de una forma relativamente parcial. Pero es buena. ¿Qué sucede entonces? Que el intestino tiene una capacidad propia, natural, fisiológica, de absorber el contenido intestinal. El intestino absorbe los nutrientes de un tipo o de otro. Cuando lo apartamos de su sentido nutritivo, digestivo, y lo ponemos en contacto con la orina que le llega, ¿qué sucede entonces? Que ese intestino sigue haciendo lo mismo. Lo que se pone en contacto con su interior lo absorbe, igual que hacía con los nutrientes. Y el intestino absorbe orina entonces, generando algunos trastornos metabólicos que hay que compensar. Fácilmente se compensan porque se produce habitualmente una situación de acidosis, que con la toma de bicarbonato diario muchas veces se compensa. Pero el paciente orina por vías naturales, una auténtica maravilla. O sea, la técnica, fíjense cómo pasan los años, yo cuando me formaba en urología hace bastantes años, el tanto por ciento mayor de pacientes ingresados en un hospital, en este caso en Madrid donde estaba, tanto por ciento mayor eran dos tipos de patologías, dos. Una, la cirugía de la litiasis, voló, por fortuna. La otra, cirugía de la tuberculosis genitourinaria, voló, por fortuna. De forma que los urólogos de mi generación fuimos urólogos en base a ser quirúrgicos. Cirugía. Nuestra madre natural es la cirugía general. De ahí procedemos. Esto cambió radicalmente. Nuestros colegas jóvenes y más jóvenes son expertos en oncología, en medicamentos, píldoras, lo digo con todo respeto y cariño, pero ya no es nuestra historia. Ya esta es otra historia de las generaciones siguientes, que por fortuna mejoran, si algo nosotros mejoramos en su momento. Los que vienen y los que están ahora nos mejoran a nosotros como ha de ser, de otra manera. Vamos a ir con tu pregunta de la vejiga intestinal. Muchas gracias, Julio. Ahora, Carmen, le va a entregar el árbol, que es el logo de la asociación.